Última vez vistos. 12 de octubre de 1972. Aeropuerto de Carrasco. Montevideo, Uruguay. El vuelo 571 rumbo a Santiago de Chile partió con 45 personas a bordo. 19 de ellas pertenecían a un equipo de rugby local llamado Old Christians Club. Varios de estos jugadores estaban viajando junto a sus familias. Durante el vuelo, los pasajeros crearon un clima muy divertido y alegre, puesto que muchos de los pasajeros se conocían entre sí, otros eran muy jóvenes y muchos otros estaban viajando en avión por primera vez. En el transcurso del vuelo, el avión Fairchild 27 de la Fuerza Aérea Uruguaya se vio obligado a hacer una parada producto del mal clima que había en ese día, por lo que se detuvieron en la ciudad argentina de Mendoza, una ciudad muy próxima a la cordillera de los Andes. El vuelo se retomó al día siguiente. El 13 de octubre, el avión despegó nuevamente rumbo a la capital chilena. Pero al encontrarse tan cerca de la cordillera andina y que el avión Fairchild no podía volar a demasiada altura, los pilotos decidieron trazar una ruta en forma de U para evitar las altas montañas de la cordillera y atravesar esta zona montañosa por el conocido Paso del Planchón. Sin embargo, al encarar dicho paso, el avión se encaró ante una gran masa de nubes, por lo que los pilotos estuvieron viajando a ciegas en este trayecto del vuelo. Al estar volando a ciegas entre las nubes, los pilotos pidieron a las auxiliares del vuelo que aconsejen a los pasajeros a colocarse los cinturones de seguridad. La aeromoza acata la orden y le pide a los pasajeros que abrochen los cinturones. Ante tal petición, el ambiente jocoso se adueñó de la solicitud y muchos de los pasajeros se tomaron esto como una oportunidad para bromear y continuar divirtiéndose, por lo que muchos hicieron caso omiso a la petición de la auxiliar. Al pasar el tiempo, el avión continuaba en el Paso del Planchón y los pilotos viajando a ciegas. Al estar en las condensadas nubes frías, el avión empezó a sufrir de turbulencias. Al intensificarse las turbulencias fue cuando los pasajeros se dieron cuenta que la orden de la aeromoza no era una simple broma, por lo que poco a poco fueron abrochando los cinturones. Después de varios minutos viajando a ciegas, los pilotos pensaron haber llegado a la ciudad de Curicó, la cual es el último punto del Paso del Planchón y que representaba el fin de la cordillera de los Andes, por lo que decidieron girar hacia el norte para ir rumbo a la ciudad de Santiago. Pero esto en realidad sucedió antes de tiempo, ya que en realidad aún se encontraban en la cordillera. Este giro hizo que el avión se dirigiera directo hacia las montañas de los Andes. Después de un par de minutos de haber tomado rumbo al norte, el avión logró salir de las nubes que le cegaba del camino, pero el piloto se topó con un paisaje que no se esperaba. El Fairchild se encontraba volando entre altas montañas congeladas. Recordemos que este avión no tenía la capacidad de alcanzar grandes alturas. La preocupación empezó a estar presente en todos, no solo en el piloto, sino también en los pasajeros, quienes dejaron de estar tan alegres al ver en las ventanillas que el avión se encontraba volando muy cerca de las montañas y que las turbulencias eran cada vez más fuertes. De pronto, el piloto se encontró con una montaña justo delante. Para evitar estrellarse, el piloto intentó sortear la montaña subiendo el avión todo lo que podía y forzando los motores al máximo. Pero lamentablemente, el piloto no pudo evitar la montaña y el avión golpeó con la cima de esta, perdiendo el ala derecha, la cual impactó con la parte trasera del avión y empezó a caer en picada sin motores y sin parte trasera. El avión impactó contra el suelo a una velocidad aproximada de 350 km por hora y se deslizó como un trineo por casi 800 km de distancia. La estadística de la época indicaba que era imposible sobrevivir a un accidente como este, pero aproximadamente 32 de los 45 pasajeros lograron estar con vida en ese momento. Un momento que todos recuerdan como un silencio absoluto. El estado de shock fue lo que predominó. Incluso hubo quienes pensaron que estaban muertos, pero con conciencia. Los sobrevivientes necesitaron de varios minutos para asimilar lo vivido antes de poder reaccionar ante tal suceso. Algunos se dispusieron a rezar,
otros a ver su alrededor y asimilar su entorno para caer en cuenta de lo que estaban viviendo. Después de todo esto, Roberto Canessa, Gustavo Cervino y Diego Storm, quienes eran estudiantes de medicina, se encontraron y se dispusieron a registrar los pasajeros y sus estados. Fue aquí cuando consiguen tanto personas vivas como muertas. Y casos como el de Nando Parrado, quien recibió un golpe tan fuerte en la cabeza que estaba vivo, pero en estado de coma. O cuando se encontraron con Enrique Platero con un fierro que le atravesaba el cuerpo. Y así de uno en uno ver quienes habían sobrevivido y quienes habían muerto en este accidente. Así fue como consiguieron al piloto. El coronel Julio César Ferradas, sin vida, y al copiloto. El teniente coronel Dante Héctor Lagurara, en estado de agonía. Fue aquí cuando el copiloto, aún sin ser consciente de su error, comunicó a los demás que el accidente se produjo después de pasar la ciudad de Curicó. Tras dar la información, con las pocas fuerzas que aún le quedaban, le dio un arma a Moncho Sabella, otro de los sobrevivientes, y le pidió que le dispare para que acabe con su agonía, esto sabiendo que no iba a sobrevivir. Pero Moncho y los demás pasajeros se negaron a quitarle la vida pese a que estaba agonizando. En toda esta situación de desespero, miedo e incertidumbre, nace la figura de un líder que era necesaria para tomar acción sobre la tragedia. Marcelo Pérez, de 25 años, quien era el capitán del equipo y logró sobrevivir sin estar malherido, le pidió a los sobrevivientes más sanos y fuertes que le ayuden para acondicionar los restos del avión para poder sobrevivir al frío de la cordillera y poder tener un sitio más cómodo en donde puedan descansar y recuperarse las personas que hayan sufrido heridas más graves. De esta forma, convirtieron el fuselaje del avión en un refugio improvisado, sacando los asientos y maletas para hacer una pared la cual impide la entrada de los vientos y así reducir el frío. Pero no tardaron en darse cuenta que este iba a ser su máximo enemigo. El lugar donde cayó el avión es un lugar conocido como el Valle de las Lágrimas, y este lugar puede alcanzar temperaturas de 30 y 40 grados centígrados bajo cero. Era como si los sobrevivientes se encontraran dentro de un congelador gigante, entre montañas y nieve que les rodean por kilómetros. En pocas horas cayó la noche y con esta también cayó la temperatura. Fue en este momento cuando los sobrevivientes vivieron la noche más terrible y difícil de sus vidas. Los gritos de agonía, el inmenso frío, personas pidiendo socorro y otros que no podían superar la muerte de sus amigos, hizo que esta noche sea narrada por todos los sobrevivientes como la peor y más larga noche de sus vidas. Al amanecer y salir por un momento, los sobrevivientes se dieron cuenta de que haber tapado el fuselaje con maletas, bolsos y restos del avión no les salvó del frío, pero sí de haber muerto congelados, ya que en el exterior encontraron cadáveres congelados y un frío insoportable. Sin embargo, esto no evitó que murieran 4 personas de aquella terrorífica noche. Al transcurrir la mañana, el capitán del equipo, Marcelo Pérez, hace nuevamente un llamado a la acción y solicita terminar de organizarse para poder sobrevivir. En este punto, solo buscaban acondicionar su zona del accidente para poder esperar unos días a que los rescaten. Fue así como se dispusieron a reorganizar y mejorar el fuselaje del avión, el cual se convirtió en su refugio. De allí sacaron los cadáveres que quedaron, los cuales arrojaron en la nieve y contabilizaron los alimentos que tenían para racionarlos y compartirlos entre todos. Pero los sobrevivientes solo tenían algunos chocolates, caramelos, 2 enlatados de conservas y 2 botellas de vino. Esto era lo único que tenían para poder comer por un tiempo que era indefinido. Todo esto era para repartir entre 28 sobrevivientes. Transcurrido más de 24 horas, Nando Parrado, quien muchos ya habían dado por muerto, empezó a mostrar signos de vida y a salir poco a poco de su estado de coma. Al establecerse en el lugar, los sobrevivientes esperan pacientemente que puedan ser rescatados, pero pasan las horas y los días. Y esto no llega a ser así, pese a haber escuchado aviones sobrevolar por encima de ellos, pero sin lograr ser vistos. Para el 4.º día del accidente, Nando Parrado logra despertar del coma y tomar conciencia nuevamente.
Los demás sobrevivientes se acercan a él para explicarle la situación y darle la noticia de que su madre, quien viajó con él, había fallecido con el impacto del avión y que su hermana Susana se encontraba gravemente herida. Ante la situación de Susana, poco podían hacer los estudiantes de medicina, ya que la chica sufría de hemorragias internas. Aún así, Nando no se separó de ella y le estuvo acompañando hasta fallecer pocos días después. Así los días pasaban y el hambre era un tema de vida o muerte. Es por ello que deciden crear una especie de microsociedad para mantener el orden, tomar decisiones, asignar tareas y mantener la moral del grupo. Todo esto con el fin de tratar de combatir el dolor, la tristeza y las extremas condiciones adversas a las que se enfrentaba el grupo sobreviviente. A esta microsociedad la bautizaron como la Sociedad de la Nieve. Uno de los problemas que tuvo que enfrentar la Sociedad de la Nieve fue el de la ingesta del agua. Si bien los humanos podemos durar varios días sin comer, es casi imposible que el cuerpo humano soporte tiempos prolongados sin tomar agua. El comer nieve no era una opción, ya que esto era contraproducente para el organismo. Es por ello que Adolfo Strauch se las ingenió para obtener agua por medio del uso de unas láminas de aluminio del avión, las cuales usó como depósito de nieve, nieve que podría derretirse y filtrar el agua para ser consumida. Otros empezaron a realizar unas pequeñas expediciones a los alrededores, pero no logran conseguir nada. No fue sino hasta el día 10 cuando el grupo consiguió una radio a la cual Roy Harley pudo adaptar una antena para hacer que funcione y así lograron escuchar las noticias en las que hablaban sobre ellos. Fue acá cuando escucharon las palabras más desesperanzadoras. De la radio salió una voz que decía: se confirma que el Fairchild 571 se da por perdido y no se estima ningún sobreviviente, por lo que las tareas de rescate se dan por finalizadas. Se esperará que mejoren las condiciones climáticas para ir al sitio del accidente en el mes de febrero y recuperar los restos del avión y los cadáveres. Esto fue un gran golpe que les derrumbó mentalmente, sobre todo al capitán del equipo Marcelo Pérez, quien siempre insistió al grupo en que si aguantaban, lograrían ser rescatados y que después de esta noticia, le inundó una gran tristeza e impotencia. Fue aquí cuando Nikolic dijo las primeras palabras motivadoras y fueron las que usó para notificar a todo el grupo sobre lo que escucharon en la radio. Nikolic dijo: tengo dos noticias para darles, una mala y una buena. La mala es que suspendieron el rescate, no buscan más. La buena es que ahora sobrevivir o morir depende de nosotros. A los 17 días de haber quedado a la deriva, el 29 de octubre, el grupo de sobrevivientes tuvo que experimentar otro suceso trágico. Mientras se encontraban en su refugio improvisado, sintieron como el suelo se movía a la vez que un fuerte ruido se acercaba a ellos. Fueron pocos los que pudieron avistar a la distancia que una gran avalancha se movía a grandes velocidades hacia donde ellos estaban. La inmensa ola de nieve cayó sobre el grupo de sobrevivientes y los enterró. Gustavo Cervino, quien se encontraba con Nikolic, fue enterrado por la nieve junto a su amigo, pero pudo tomar sus pies e hizo fuerza a sus tobillos para hacerle saber a su amigo que estaba vivo. Pero lamentablemente, Nikolic no respondió a la señal de Gustavo. El capitán del equipo Marcelo Pérez, la última mujer Liliana Metol y 5 personas más perdieron la vida por la avalancha. Roy Harley fue quien se pudo librar sin muchos problemas de la avalancha y fue desenterrando uno a uno a sus compañeros. El avión quedó enterrado por unos días que tuvieron que pasar sin refugio y expuestos al clima extremo de la cordillera. Los cuerpos cada vez estaban más débiles y la muerte la veían cada vez más cerca. Fue aquí cuando tuvieron que llevar al límite la supervivencia. La Sociedad de la Nieve decidió alimentarse de sus compañeros muertos. Además, quienes quedaron vivos ofrecieron sus cuerpos para que en caso de morir, sirvan también de alimentos para que los demás puedan sobrevivir. Nando Parrado fue uno de los que más se negó a comer carne humana, ya que entre los cadáveres se encontraba el de su madre y su hermana, pero finalmente con el pasar del tiempo, él y todos los demás terminaron por ejercer la antropofagia,
ya que esta era su única alternativa de supervivencia. Con el tiempo, esto sirvió para recobrar energías y recuperar el fuselaje, el cual fue acondicionado nuevamente como un refugio. Gracias a todo esto, pudieron recuperar algo de fuerza física y mental para tomar la decisión de empezar una expedición en busca de la cola del avión. Por lo que la Sociedad de la Nieve creó un grupo definitivo para que realicen una expedición en busca de rescate. Los elegidos fueron Nando Parrado, quien no quería enfrentarse a la decisión de que su madre y su hermana sean alimento. El otro era Roberto Canessa, quien era uno de los más jóvenes del equipo y quien conservaba una mayor fuerza a estas alturas de la tragedia. Y el último elegido fue Antonio Vicentín, quien fue elegido al ser un jugador que destacaba entre sus compañeros por su resistencia y fuerza física. De hecho, fue quien se recuperó más rápido de las lesiones que le dejó el accidente. De esta manera, los tres supervivientes partieron camino al este, tratando de hacerse paso entre las montañas en busca de la cola del avión para conseguir una radio que les sirva para comunicarse con alguien para hacerles saber que estaban vivos. En efecto, consiguieron una radio, la cual le entregaron a Roy Harley, quien era el que tenía mayor conocimiento en electrónica, con la esperanza de que pudiera hacerlo funcionar. Pero lamentablemente no pudo ser así. De igual manera, el viaje no fue en vano, ya que Antonio Vicentín consiguió un material en la cola del avión que se utilizaba como aislante contra el frío. Este material les sirvió para poder descansar en las noches. Así pasaron casi 2 meses, en donde la idea de buscar una salida costase lo que costase, era una idea que empezó a tomar fuerza en el grupo. La Sociedad de la Nieve decidió esperar un poco, ya que las condiciones fuera de su refugio eran insoportables. Querían resistir un poco para que el clima cesara y las probabilidades de sobrevivir afuera sean un poco mayor. Pero de un día para otro, Numa Turcati murió por el frío y la desnutrición. Gustavo Cervino fue quien vio fallecer a Numa y al llevar su cadáver con el grupo, se percató que en su mano tenía un papel con la frase de «No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos». Conmocionado por el mensaje, fue a hablarlo con Roberto, uno de los sobrevivientes con más fuerzas, y sin intercambiar casi palabras, pero con miradas profundas. Roberto le respondió diciendo, «Ya sé, nos vamos mañana», por lo que convocó nuevamente al equipo de expedición y partieron los tres en busca de un rescate. Roberto Canessa, Nando Parrado y Antonio Vicentín partieron esta vez hacia el oeste, pensando que estaban cerca de la ciudad de Curicó, por lo que pensaban que caminar un poco les haría ver la salvación. Para ello, se tuvieron que enfrentar a una montaña de más de 4.500 metros que les bloqueaba el camino. Fue así como el 12 de diciembre, tras 61 días, partió la expedición a vida o muerte en busca de rescate. Llegar a la cima de la montaña les tomó 3 días. El primero en llegar fue Nando Parrado, quien al llegar a la cima no hizo otra cosa que tirarse al gélido suelo. El siguiente en llegar fue Roberto Canessa. Finalmente llegó Antonio Vicentín. Fue aquí donde el silencio fue nuevamente protagonista. Desde la cima de esta gigantesca montaña solo se veía nieve, montañas y una infinidad de terreno gélido. Los sobrevivientes esperaban poder ver una pequeña pista de civilización, de agua o siquiera de pasto. Fue aquí cuando Nando rompe el silencio y dice: «Ya no podemos volver. Si volvemos al avión estamos muertos. Y si voy a morir, quiero morir intentándolo». Roberto Canessa se tomó un tiempo para pensarlo, pero finalmente accedió en acompañar a Nando, pero Antonio Vicentín se veía que no estaba en buenas condiciones físicas, por lo que decidieron enviarlo de regreso, para informarle al grupo sobre lo observado en la cima y la decisión tomada por Roberto y Nando de buscar ayuda hasta el final de sus vidas. Vicentín les dejó su ración de comida y regresó con el grupo. Pero Nando y Roberto bajaron la montaña y continuaron su excursión hacia el oeste. La travesía no fue nada fácil, y no fue sino hasta el 8º día de caminata cuando Nando y Roberto pudieron ver los primeros rastros de tierra y plantas. Por fin, encontraron otro paisaje distinto al de la nieve y montañas.
A los días consiguieron un río y lo siguieron con la esperanza de conseguir alguna civilización. Esto tomó fuerza cuando lograron conseguir en el camino huellas, ramas cortadas y vacas a lo lejos. Al 9º día fue que consiguieron lo que tanto anhelaban. Al otro lado del río consiguieron un hombre a caballo. Nando, desesperado y eufórico, salió corriendo a la orilla del río para pedir ayuda. Pero lo ancho del río y el ruido del caudal impedía la comunicación entre ellos. La persona que iba a caballo se dio media vuelta y se fue. Nando solo pudo retener la palabra mañana, por lo que él y Roberto tuvieron que esperar un día más con la esperanza de que esta persona regrese. A la mañana siguiente, lograron ver a 3 hombres a caballo, en el mismo lugar donde se encontraron a la primera persona el día anterior. Uno de ellos arrojó una piedra, la cual tenía amarrada un lápiz y una piedra. Allí, Nando escribiría la nota que le salvaría la vida. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estoy caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar allá arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Nando amarró la nota a la piedra y la lanzó de regreso. El campesino no pudo salir de su asombro y solo pudo hacer un gesto indicando que esperen allí, por lo que salió rápidamente en su caballo junto a sus amigos en busca de ayuda. Pero antes de irse, uno de los hombres le arrojó queso y pan. Este fue el primer alimento no humano que consumieron Nando y Roberto después de casi 2 meses. El primer campesino que vieron en el 9º día de expedición era Sergio Catalán y se dirigió inmediatamente a un puesto policial para reportar a los 2 hombres heridos que vio al otro lado del río. Rápidamente, la policía asoció a estas personas con el accidente del Fairchild, por lo que fueron enseguida al río y rescataron a Nando y Roberto, a quienes le dieron comida, y el lugar se llenó rápidamente de personas para ver tal hazaña. Nando perdió 44 kilos desde el día que se montó al avión hasta el día en el que fue encontrado. Pero su travesía no había terminado, ya que la policía le pidió que se subiera al helicóptero para guiarlos hacia sus compañeros, ya que no lograban conseguirlos. Fue así como consiguieron al grupo de sobrevivientes, quienes escucharon las noticias en la radio de que Nando y Roberto fueron rescatados y estaban alegres de ver el helicóptero llegar. Fue así como 16 de las 45 personas del vuelo 571 lograron liberarse de la muerte y contar una historia única. Pero tú, ¿qué hubieras hecho en una situación así? ¿Ya conocías esta historia? Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido con un like y suscribirte para que no te pierdas de estas historias sorprendentes que traemos para ti. Nos encontraremos en un nuevo relato.